Amén. Damos gracias al Señor por esta noche que podemos celebrar juntos esta vigilia del Pentecostés. Hemos hecho, hermanos, una serie de lecturas. Hemos hecho, como comenté, 7 lecturas desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y hemos finalizado con esta lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 37. En el contexto de esa lectura, el Señor está en medio de una gran fiesta en el pueblo judío, y en esa fiesta de los tabernáculos se celebraba también, en medio de esa liturgia de la fiesta, una celebración en torno a la luz, ¿no? En torno a la luz y en torno también al agua. Y el Señor Jesús está utilizando toda esta liturgia normal de los judíos para hablar acerca de la promesa del Padre, que va a marcar realmente la diferencia entre la antigua alianza y la nueva alianza. Por eso, en ese último gran día de la fiesta, Jesús, puesto de pie, les dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y aquí San Juan nos dice que esto lo dijo por el Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Es decir, el Señor Jesús constantemente, y sobre todo en los momentos finales de su ministerio, y en el Evangelio de Juan esto es constante, Él anuncia esa promesa de la venida del Espíritu. El Señor Jesús, sobre todo en los momentos íntimos con sus apóstoles, allí en el cenáculo, en la última cena, en toda esa conversación que es prácticamente la segunda mitad del Evangelio de Juan, en varias ocasiones el Señor les habla acerca del Espíritu y de la obra y del ministerio que haría el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, aquel que el Señor le llama el Paráclito, ¿no? El otro que está al lado nuestro. Ya hemos visto qué significa esto, porque Jesús era el primer Paráclito que partía al Padre para enviar a ese segundo Paráclito, que es el Espíritu Santo. Y como Jesús mismo dice, os conviene que esto pase, ¿no? Y aquí San Juan está dejando claro, el Espíritu Santo aún no había venido porque Jesús todavía no había sido glorificado. Jesús tenía que morir, resucitar al tercer día y ascender a la diestra del Padre, a la gloria, para que recién nos envíe el Espíritu. Y esa es la promesa. Todas las lecturas que hemos visto desde el Antiguo Testamento hoy marcan de principio a fin en la Escritura, en la historia de la redención, lo que la obra de Cristo iba a alcanzar. Y la obra de Cristo iba a alcanzar la salvación y la plenitud del reino de Dios solamente por el envío del Espíritu. Sin la obra de Cristo no venía el Espíritu, y sin la venida del Espíritu tampoco nada se cumplía. Entonces la Pascua de Cristo está íntimamente relacionada al Pentecostés. Por eso la celebración de la Pascua finaliza con el Pentecostés. Recién en este día, el domingo, es que finaliza el ciclo de la Pascua. Esta es el broche de oro de la Pascua, porque la venida del Espíritu es la plenitud de lo que consigue la obra de Cristo en la cruz. Sin la venida del Espíritu no hay Pascua, no hay salvación, porque el Espíritu Santo es el que aplica la obra de la redención de Cristo. Cristo consigue la obra de la redención en la cruz, con su muerte, con su resurrección, pero la redención y sus frutos son aplicados a la Iglesia en el descenso del Espíritu. Sin el Espíritu Santo, sin su obra, no hay nada. Las lecturas que hemos visto, la de Génesis, nos habla de la Torre de Babel. ¿Por qué está esa lectura ahí? No voy a explayarme demasiado, pero el Pentecostés, y lo veremos mañana en el sermón, es un anti-Babel, ¿no? Como en la Torre de Babel se dispersaron las lenguas y las naciones, en el Pentecostés ocurre lo contrario. Se unifican las lenguas y todos se entienden, ¿no? Estamos volviendo al inicio, estamos restaurando las cosas. Eso es lo que hace el Espíritu, por eso que el Espíritu lleva a la unidad de la fe, ¿no? Lleva de la división a la unidad y de la diversidad de lenguas a un solo lenguaje.
Estamos restaurando las cosas, el Señor está restaurando las cosas por el Espíritu. Moisés recibe la ley y se entabla la alianza antigua con el pueblo de Israel, pero con el Espíritu Santo se recibe la nueva ley, la ley de Cristo, y se da inicio al nuevo pueblo de Dios en el día de Pentecostés. Es la celebración de la nueva alianza. Hablaremos un poco más de esto mañana, repito, en el sermón. Luego hemos visto estas lecturas, las lecturas del profeta Ezequiel, donde claramente el Señor promete su Espíritu. El Espíritu que vendrá para renovar al pueblo, que vendrá para vivificar al pueblo, el Espíritu que vendrá para purificar, para restaurar y para volver a unir al pueblo con Dios. Ese Espíritu que viene para traer vida a los huesos secos. Ese Espíritu que viene para hacer que ahora amemos y obedezcamos a Dios. Y esa es la obra del Espíritu. Pondré mi Espíritu en vosotros. Esa es la promesa desde Ezequiel. Y esa promesa solamente se cumple en el Pentecostés. En el Pentecostés. Hasta ese momento el Espíritu estaba con, como dice Jesús, los discípulos, pero no estaba en los discípulos. Es en el Pentecostés cuando el Espíritu viene a morar en el corazón de los discípulos. Lo mismo que fue la profecía, como hemos visto, de Joel, ¿no? Joel también da esta clara profecía que enviará ese Espíritu en ese nuevo pacto, en esa nueva alianza, y los ancianos verán visiones, profetizarán los jóvenes, y claramente se muestran estos frutos de la obra del Espíritu en el corazón. Aún así, como hemos visto también en la lectura de los Romanos, de San Pablo a los Romanos, la Iglesia, a día de hoy, la Iglesia militante, hemos recibido el Espíritu Santo, pero hemos recibido una medida del Espíritu Santo. Hemos recibido la primicia del Espíritu Santo, ¿no? Unidos a Cristo, hemos sido bautizados por el Espíritu Santo y hemos recibido las primicias, pero aún así dice San Pablo, en esa lectura del capítulo 8, que la creación gime a una, esperando a ver la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, aunque la obra del Espíritu ha empezado en nuestras vidas y en la vida de la Iglesia, todavía no ha terminado. La plenitud del Espíritu vendrá cuando Jesucristo regrese. Y en ese momento será restaurada plenamente la creación, en una nueva creación, y el Espíritu Santo transformará todo y nos transformará completamente. Será la redención de nuestros cuerpos glorificados. Hasta el día de hoy nuestros cuerpos no están glorificados, entonces la obra del Espíritu no ha llegado a su plenitud todavía en la Iglesia. Por eso San Pablo dice, hemos sido salvos en esperanza, o en esperanza fuimos salvos. Eso significa que hemos sido salvos en el sentido de que hemos entrado en esa alianza con Dios, hemos sido perdonados, hemos sido recibidos por Dios, pero todavía esperamos algo, todavía esperamos la plenitud de las cosas, estamos de camino todavía a la plenitud. Y allí vamos, que por la gracia de Dios seamos guardados para perseverar hasta el final, como nos dice el Señor, y esperemos al Señor vigilantes, y por su gracia heredemos aquellas promesas que tenemos de parte del Señor. Por eso dice, si lo que esperamos no lo vemos, con paciencia lo aguardamos, ¿no? Hay que, con perseverancia es la palabra en griego, hay que esperar con perseverancia esa promesa. Mientras tanto el Espíritu nos ayuda, dice, nuestra debilidad, intercediendo por nosotros. Así que estemos vigilantes, estemos esperando, confiando en que esta promesa del Espíritu ya vino, pero todavía estamos en un momento en el que tenemos las primicias del Espíritu y por eso es justo y es necesario para nosotros pedir al Señor ser cada vez más llenos del Espíritu, más llenos del Espíritu, más transformados del Espíritu, que aumente en nosotros la medida del Espíritu hasta que llegue la plenitud con la venida de Cristo. Que el Señor nos ayude y que en esta vigilia oremos por este motivo, porque la Iglesia sea cada vez más llena del Espíritu, nuestras propias vidas sean llenas del Espíritu y así seamos cada vez más santificados, más conformados a la imagen de Cristo y podamos llegar a esa plenitud en el momento de la venida del Señor. Que el Señor nos bendiga, que escuche nuestras súplicas por estos motivos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.